Y cuando llegué allá, como en una cañada, me cogió ahí digo yo, pues la guerrilla. Y me dijeron, "Pues, tú eres el hijo de Juan Mayoma", ¿no? Y yo, no, yo no soy. Me estuve prácticamente en el campamento. Decían que ahora cuando amanezca lo matamos. El humorista de Sábados Felices Lucumí llega, se dice de mí, para contar su verdadera historia de vida. Fue un poco difícil, ¿no? Hablará por primera vez del tenebroso episodio que vivió cuando fue confundido por otra persona y la guerrilla lo secuestró. Tú eres el hijo de Juan Mayoma, ¿no? Y yo, no, yo no soy. Y de todas maneras me cogieron, me llevaron. La muerte le respiró muy de cerca. Decían que ahora cuando amanezca lo matamos. Llegó a Bogotá para presentar una audición en Sábados Felices. Y eso fue toda una aventura llena de sacrificios y penurias. Si toca pasar con agua de panela y limón, le hacemos. Su primer viaje internacional no tuvo un final feliz. Nos devolvieron, no nos dejaron ingresar a España. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el humorista de Sábados Felices, el Lucumí. La toma a un corregimiento ubicado en el municipio de Suárez, Cauca, fue durante muchos años la tierra y cuna de nuestro protagonista de hoy. Bueno, yo nací el 13 de julio de 1985. Creo que fue unas condiciones un poco difíciles porque obviamente mis otros hermanos estaban pequeños, mi mamá le tocó difícil. Lo tuve en mi casa, con mi mami y con otra partera. Cuando yo me sentí en embarazo de él, le dije, Pacho, Francisco, yo estoy en embarazo de él. ¿Qué me dijo él? Que ese hijo no era de él. Según yo tenía 6 meses de gestación y mi papá la abandonó, la dejó a ella. Fue duro, fue difícil, sí, ella pues claro nos restringía un poco. Y pues tenía su razón, ¿no? Pues porque pues sola y a pulso nos sacó adelante. A pesar de que él no nos colaboró de la manera que nosotros queríamos, porque a quién no le gustaría que estuviese ese papá ahí. A pesar de la dificultad económica en la que vivían, Lucumí tiene dulces recuerdos que atesora en su corazón. Fue una hermosa infancia porque acá la verdad es un paraíso. En la guardería siempre disfrutábamos y bueno, con lo poquito que nos daba mi mamá éramos felices porque pues mis hermanos mayores también le ayudaban a mi mamá. Me tocaba hacer de todo. Duré 4 meses porque fue muy humillante. Todas las personas no te tratan a ti con el mismo cariño, pero con tal de poder colaborarle a mi mamá en lo que ella necesitaba, yo me aguantaba eso. Yo sembraba mi colino, sembraba mi palo de yuca, sembraba mi maíz y cogía café, buscaba la minería. Era duro, ese es un trabajo difícil porque si tú miras fotos ahora de mi mamá de antes y la miras ahora, mi mamá antes se veía más vieja que ahora, precisamente porque el trabajo de la minería es un trabajo bastante difícil, es un trabajo duro. Me acuerdo, nos madrugamos mucho.
4:30, 5:30 de la mañana a acompañarla. Mami casi nunca nos dejó ingresar al hueco como tal. Pues ella se sacrificaba mucho, nosotros esperábamos afuera que ella saliera. A los 7 años, Lucumí tenía 2 sueños en su inocente corazón. El sueño mío siempre era, yo quería tener un timbal. Me gustaba el timbal, pero entre esos sueños, el mío era trabajar en una emisora. Yo quería siempre estar en una emisora y yo hacía micrófonos de palo, le envolvía un trapo y empezaba como a improvisar ahí. El sueño mío siempre era ese. Cuando vivíamos allá escuchábamos muchas emisoras de aquí de Cali y ahí nació pues como la pasión por eso de la locución y querer de pronto algún día trabajar en una emisora. Aún le duele profundamente recordar el momento en el que las condiciones económicas llevaron a su mamá a aceptar trabajar como empleada doméstica en Cali y dejar a Lucumí encargado del cuidado de su hermano menor. Yo casi no tenía de qué comer. Y yo como la meta mía era hacerles su casa de material a ellos. Y yo miraba de que allá yo trabajando no hacía para construir esa casa. Entonces eso fue lo que me llamó para venir a trabajar a Cali. Fue un poco difícil, ¿no? Fue difícil porque nos quedábamos solos. Nos quedábamos solos y bueno, era como una responsabilidad. Pero fue muy bonito porque aplicábamos todo lo que mi mamá nos enseñó. De pequeño, a lavar, a cocinar, a ser responsables. Nos tocaba colaborar de una u otra manera para que mi mamá pudiera trabajar para darnos a nosotros lo que necesitábamos. No es fácil pues criar a otra persona, despacharlo al colegio, estar pendiente de las tareas, de que cumpla. Entonces sí fue algo muy especial y ese fue como lo que más nos unió. Sentíamos que teníamos que aplicar sí o sí lo que mi mamá nos enseñó. Pero guardamos siempre la esperanza que mi mamá subiera cada 15 días a dejarnos la plata del mercado o a dejarnos el mercado. Ella nos mercaba y nos dejaba plata pues para los 15 días por si faltaba algo o por si necesitábamos algo para el colegio, porque pues mi papá estaba, pero no estaba. Y él fue el que estuvo ahí, pendiente de mí, pendiente de que comiera, pendiente de que pues no faltara el colegio. Fue de gran ayuda. Mi hermana también era como una segunda madre. Trabajaba, nos ayudaba a su vida también. Cada 15 días nos compraba ropa, igual que mi mami, mejor dicho. En la búsqueda por ayuda a su mamá con los gastos del hogar, Lucumí empezó a trabajar en la mina sacando oro. Estuve con mi hermana trabajando allá, pero es un trabajo muy, muy difícil, que la verdad yo solo estuve como 4 meses y no aguanté, porque en esos 4 meses yo no saqué ni unos 10 gramos de oro, porque también es un trabajo de suerte. Es incierto, como puedes sacarte 2 gramos semanal, no puedes sacarte nada. Como la minería no funcionó, buscó una nueva fuente de ingresos acorde a sus 12 años de edad. El desplazamiento para llegar a tiempo a trabajar iniciaba a las 4 de la mañana. Y
nos íbamos a trabajar a Suárez vendiendo zapatos con varios amigos. Nos íbamos a las 4 de la mañana a pie y cuando llegamos, pues los zapatos los traían de Santander, de Quilichao. Entonces nosotros simplemente llegábamos y organizábamos la carpa y organizábamos como el stand y poníamos los zapatos y bueno, a vender. En la madrugada salía corriendo para él comprar sus útiles, porque a mí me tocaba muy duro. Tiempos difíciles, porque pues la verdad no todo fue fácil, ¿no? Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El protagonista de hoy es Lucumí, el reconocido humorista de Sábados Felices. Decían que ahora cuando amanezca lo matamos. Aló, vecina, ¿cómo le ha ido a hablar con Lucumí? Es para ver si viene por su perro que cayó aquí en mi piscina. ¿A quién te está llamando? Usted es la vecina de aquí del lado, la de la casa amarilla. Yo no tengo perro. Y yo tampoco tengo piscina. Estamos de regreso en Se Dice de Mí, hoy con el humorista Lucumí, quien ya nos contó cómo fue su infancia cuando su mamá tuvo que irse a trabajar de empleada doméstica en Cali, y sobre sus primeros trabajos en la minería y la venta de calzado. Ahora conoceremos cuál fue su primer gran susto el día que lo secuestró la guerrilla. Bueno, eso fue cuando yo me estaba graduando ya de noveno, porque acá en el colegio hacían grados de noveno. Entonces ese día fuimos a la ceremonia, después de la ceremonia fue como una fiesta. Yo tenía una novia del colegio, que todo ese tema. Entonces me fui detrás de ella iba en combo y yo iba atrás para alcanzarlo. Y cuando llegué allá como en una cañada, me cogió ahí la guerrilla. Y me dijeron, pues, tú eres el hijo de Juan Mayoma, ¿no? Y yo, no, yo no soy. Eso eran como tipo 3 de la mañana, 4. Me cubrieron, llegó una camioneta, porque pues obviamente escuché, me subieron, me llevaron por allá al otro lado de Río Cauca, de la represa, pero me iban empujando. Cuando íbamos en el transcurso del camino, eso era de grosería y toda esa vaina. Yo ya estaba en el ejército. Lo primero que me vino a la mente fue, no, lo mataron. Claro, porque es que el que ellos llevaban, el que se iba con ellos era muy difícil de que volviera. Luego de 30 minutos llegaron a un campamento de la guerrilla, donde alguien se percató de la equivocación que habían cometido. Me estuve prácticamente en el campamento. Decían que ahora cuando amanezca lo matamos. Yo no sé, yo como que tengo un ángel, porque ahí mismo apareció una de las que estaba allá, de las guerrilleras, y dijo, no, usted no es, lo han confundido, pero lo voy a ayudar, pero llega allá y tiene que irse porque usted ya estuvo acá. Entonces pueden decir que puede sapear o alguna cosa y no, y van y lo buscan y lo matan. Entonces la muchacha cogió, lo montó en la canoa y le dijo, no se vaya a mover porque donde se mueva, entonces nos ahogamos los dos. Y la muchacha canaleteaba y él también. Y al otro lado lo pasó. Le quitó la capucha que le habían puesto a él, porque él nunca se la quitaron allá.
Y le dijo, piérdase. Y cuando él llegó aquí como a las 6, 7 de la mañana, me acuerdo tanto que yo le dije, Hugo, ¿y usted dónde viene así sucio? Me dijo él, es que me tenían secuestrado. Para nadie es un secreto que el departamento del Cauca y más en esa zona de Suárez está muy aporreado por la violencia. Al ser liberado, la amenaza de que si no se iba del pueblo lo iban a matar siguió retumbando en su cabeza. No había mucho que pensar. Con lo que llevaba puesto, se despidió de su mamá, que estaba ese fin de semana en casa, y arrancó para Tuluá. En Tuluá estaban mis hermanos mayores. Eso fue un 1 de diciembre, me acuerdo tanto que lo del secuestro fue un 1 de diciembre. Y yo el 31 de diciembre vine. Yo vine acá a la vereda, todo normal. Pero resulta que como por ahí el 3 de enero, una amiga dijo que estaban preguntando, gente extraña por mí. Entonces ahí fue donde sí definitivamente decidimos quedarnos allá. Le temíamos a que él subiera otra vez a la toma, porque podían volvérselo a llevar y nosotros no queríamos eso para él. De regreso a Tuluá, sin dinero, colegio, amistades, ni un futuro alentador por venir, Lucumí comenzó a trabajar. Un hermano me llevaba a engrasar carros. Me enseñó a engrasar carros, yo iba y le ayudaba. Él me pagaba como 10.000 pesos semanales. Ya luego empecé a trabajar en una chatarrería en Tuluá. Estando ahí en esa chatarrería, empecé a estudiar. Terminé de estudiar. Yo soy bailarín del grupo folclórico Yemayá, de la ciudad de Tuluá. Creo que ahí fue mi inicio de lo que es en día el personaje Lucumí, porque allá había una danza que era con teatro. Entonces el profesor Orlando Solís, él siempre me decía, me daba como un personaje, como un libreto. Y yo a lo que él me pasaba, yo veía eso como muy simple. Entonces cuando yo estaba en la chatarrería, yo escuchaba mucho una emisora que contaban chistes. Yo escribía esos chistes en una libretica y yo esos chistes los metía en el libreto que el profesor me pasaba. Mi hermano imitaba voces, imitaba al Tino, me acuerdo que en ese entonces imitaba al Papa Juan Pablo II. Y yo le veía mucho talento, o sea, no es porque sea mi hermano, pero yo siempre le vi mucho talento. Y él trataba de complementarlo con la danza. Pues allí obviamente habían presentaciones con mucho público en sitios, en pueblos, en calles principales con desfiles. Cuando menos lo esperaba, el amor llegó a su vida. Cuando yo lo conocí a él, la amiga vivía abajo donde vivían los hermanos de él. Entonces, un día yo fui a visitarla y llegó él ahí y nos conocimos. Y yo me le presenté y bueno, ella me dijo, ¿usted a qué se dedica? Y yo, no, pues yo trabajo en una chatarrería. Y ella, ay, usted anda por la calle así recogiendo basura. Y yo, no. Yo tratando de darle más nivel, yo dije, no, ¿cómo me le ocurre? Yo soy el que organizo, yo soy el que selecciono, ya. Tenía que darle nivel. Creyendo que la novia estaba ya en edad de darle un hijo, Lucumí decidió que era el momento de comenzar a hacer familia. No, es que mi esposa sí, ay, mano. Llegó y me dijo que yo tengo 17. Y yo, no, está bien, 17, chévere.
no, no pasa nada, estamos bien, ya Ernestico cumple los 18. Entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que es hora de ir planeando lo del niño, pero mi esposa era mi novia y no llevábamos pues como harto tiempo, llevábamos como más o menos un año. Y empezamos pues a planearlo. Quedó un embarazo, listo, y ahí se me acabó el empleo de la chatarrería. La mamá le dijo a ella que si ella quedaba en embarazo, se tenía que ir de la casa. Entonces yo, como todo responsable, fui y le dije, doña Nelly, vengo por la ropa de Cindy. ¿Cómo es ahí? Porque porque usted le dijo a ella que si ella quedaba en embarazo, que se tenía que ir, y así fue. Se fue. Tenaz. Tenaz porque mi mamá es muy jodida y mi papá también. Entonces yo estaba muy asustada, yo no quería que él fuera. Y él que sí, que iba a hablar, pues para responder. Y no, hasta que a la final habló con mi mamá y sacó mis cositas y nos fuimos. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy estamos con el humorista de Sábados Felices, Lucumí. Si toca pasar con agua de panela y limón, le hacemos. ¿Te imaginas que una vez un primo mío fue donde el médico y le dijo, doctor, lo que pasa es que tengo un dolor aquí en la 93. Y el doctor le dijo, ¿un dolor en la 93? Sí, aquí abajito de la 100, aquí más o menos. Entramos a la recta final en Se Dice de Mí, hoy con la historia de vida del humorista de Sábados Felices, Lucumí. Ahora veremos cómo llegó por primera vez a Sábados Felices luego de buscar asesoría en Julián Madrid, más conocido como Piroberta. Piro, desde que yo fui la primera vez y es que él me vio allá en la casa de él, que yo hacía... Entonces Piro dijo, no, este hace reír con eso, es chistoso. Entonces él me vio como el potencial. Y lo único que yo les dije fue, si van con esos apuntes que tienen, pues no va a pasar nada, porque en Sábado Felices siempre buscan algo que se innove, algo nuevo, algo diferente. Fuimos a casting y no pasamos. La segunda vez, mi amigo no quiso volver. Y mi esposa empezó a tallarme, vaya solo, hágale solo. Pero pasaron como 4 años y yo escuchando eso aquí, vaya solo, hágale solo. Y yo le decía, no, vaya usted solo, que eso es lo suyo. Que se va a poner a andar por allá con otros que no tiene el mismo sentido del humor que usted. Y él no me hacía caso. Yo me fui a trabajar en Casa de Familia porque él se quedó sin trabajo a raíz de un accidente que él tuvo. Entonces yo decidí pues tomar las riendas del hogar en ese momento y luchar por los dos, por los 3 ya, porque ya estaba el niño. Entonces fue lo mejor. Ella era la que trabajaba y yo me vine a sacar oro. Saqué oro Golfi. Entonces, ahí fue donde, cuando mi esposa trabajaba, yo llevaba al niño al jardín y yo quedaba todo el día en la casa. Entonces ahí fue donde yo empecé a lo que es hoy en día crear el personaje que es Lucumí. Yo creo que las ganas de eso, en vez de buscar oro, encontró fue un tesoro más grande, que es hacer reír, robar sonrisas, que es lo más bonito para uno como humorista. Aún recuerda cómo fue ese primer casting para ser elegido y participar. Hay casting y ella me dijo, hágale, de una, yo le doy lo del pasaje. Y ella me dio lo del pasaje para ir al casting. Y ese día en el casting yo estaba muy asustado porque yo solo no creía que no fluía bien. Yo ya estaba acostumbrado al dúo. Entonces llegué allá al casting. El casting ya no lo hacía Hassan, sino Heriberto Sandoval.
Y yo estaba muy asustado porque todos ahí decían, no, don Heriberto es más exigente que Hassan. Entonces yo dije, no, pues si no nos dejó grabar Hassan, ahora este señor que es más exigente que Hassan, no. Cuando yo vi la rutina me pareció muy simpática y sobre todo en la voz de Lucumí, con esa espontaneidad, con esa ingenuidad, pero primero la actitud de él y segundo los contenidos, trae unos apuntes muy buenos. Yo decía, lo mío está bueno, vamos a ver. Cuando yo estaba muy nervioso, salió un humorista y me hizo reír mucho y yo seguía después de él. Y cuando yo salí y vi todo ese público, yo salí, y yo los vi a todos y yo me bloqueé. Y ahí fue donde yo saqué el peine y este bailecito me despelucó. Y ya, todo el mundo soltó la risa y por ahí nos fuimos. Y entonces eso yo le dije, usted es muy bueno y tiene que mantenerse en esa línea. Y entonces él lo hizo y ahí está. Pero hay una combinación que incluso se la aprendimos a don Alfonso Lizarazo. Más que el talento artístico es la calidad como persona. Y él la ha mantenido las dos líneas. Esas audiciones, cuando llegas con los demás participantes que también, pues, unos ya vienen concursando, otros llegan nuevos como uno, pero ese momento es bastante tensionante y pues uno trata de dar lo mejor. Y yo creo que en ese momento, como se dice en cualquier trabajo, ahí el que tiene madera se dan cuenta si sí o si no. Porque hacer el casting era hacer humor delante de unos personajes que ya sabían lo que era el humor. Y aparte de eso, es todos los otros participantes que también eran comediantes o estaban empezando, entonces siempre hubo esa presión. La rutina que presentó fue del agrado de Heriberto Sandoval. Ahora el lío estaba en cómo volver a Bogotá desde Tuluá. Con mis hermanos logramos reunir 45,000 pesos para irme. Entonces yo dije, bueno, no, yo con esto me voy. Yo siempre iba positivo. Yo le dije a mi esposa, empáqueme panela y limón. Que mi mamá siempre nos ha enseñado eso. Si toca pasar con agua de panela y limón, le hacemos. Me acuerdo tanto que él se llevó un saco que era mío, uno moradito. Y no, me decía que ese frío era impresionante, tenía muchos nervios. Y solamente teníamos esa panela. Y fue lo que él se llevó. Y él decía, si yo quería agua panela fría, abría la llave del agua fría, y si quería agua panela caliente, abría la llave del agua caliente. Y ese día era, me acuerdo tanto que era como una semana de receso que le hacen a los niños en el colegio. Y resulta que para esa época los pasajes suben. Entonces fui yo a coger el bus y ¿cuánto vale el pasaje a Bogotá? Vale 55 y yo tenía 45. El conductor del bus accedió a hacerle el descuento. Lucumí llegó a Bogotá y previo a subirse al escenario fue bautizado con el nombre artístico con el que hoy es reconocido. Yo les pregunto a los cuentachistes cuál es tu nombre, de dónde vienes, cómo quisieras que te presente, y le digo, ¿tienes algún alias? Dijo, no, Hugo Neymer González. Y yo, ok, Hugo Neymer González, pero es que sí, en Colombia tenemos la tradición de Humberto Rodríguez Calderón, ¿no? No, Hugo Neymer González, pero dime algo más, ¿de dónde vienes? No, vengo de La Toma, que es una vereda que está allá cerca a Suárez, Cauca. Y yo, no, eso no, porque pues es que... Y, dime apellidos. Hugo Neymer González Lucumí. Ese es Lucumí. Ya, bueno, y ya, ese fue como el nombre artístico, ahí fue en ese momento. Y obviamente mi primer chiste, y me acuerdo que tanto fue ese, yo salí de blanco y yo dije, ya sé qué están pensando. Ya sé qué están pensando, que parezca una morcilla envuelta en una servilleta, pero aquí donde ustedes me ven, soy un blanco perfecto. Con eso inicié.
Gané 6 programas consecutivos. Llegué a la final. En el caso de Lucumí, es aprovechar de las dificultades que se han presentado a través de la historia y de las dotaciones que le dio la naturaleza. Y él lo sigue haciendo. Y me parece que ese argumento siempre será bueno. Cuando uno se burla de sí mismo, le funciona bastante y a Lucumí le funcionó. Y pues en ese momento uno pensaba, no, la televisión, no, wow, lo máximo. Eso uno como que se quedaba... Y cuando lo vi en el primer programa, ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Claro, sacaba pecho donde estaba. Lucumí desde el primer día es auténtico, como todos los que están en el programa, pero específicamente Lucumí es sumamente auténtico, es real. Él sale con sus apuntes, además que te puede soltar un chiste, tú te puedes destornillar de la risa y de repente él, serio, o sea, es muy natural su humor, muy repentista y es muy creativo. Eso me parece increíble. Y lo que más nos mató de Lucumí, lo que más nos enamoró y lo que más nos ha hecho llegar a ser tan buenos amigos ha sido esa humildad que ha reflejado desde el principio, ¿sí me entiendes? Es una persona que uno lo ve y le dan ganas de abrazarlo. Siempre hemos dicho entre los compañeros que su expresión es como de tragicomedia. Y la gente fuera del país y al interior de Colombia, donde llegue, Lucumí es la sensación y lo quieren muchísimo. Además de que es una gran persona. Lucumí tiene un corazón, tiene una esencia que le cae bien a todo el mundo. Al terminar la grabación y ser el ganador, entendió por qué Sábados Felices es una verdadera familia. Ya me iba a regresar en mi bus normal y Piro me dijo, mijo, ¿cómo está de los pasajes? Y mi mamá siempre nos ha enseñado que no hay que demostrar la necesidad, que usted así esté mal, usted diga bien, ya si alguien le va a ayudar, de una. Pero Julián me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, claro. Y mentira, yo tenía nomás los 40.000 pesos de regresarme. Y le dije yo, ¿y usted tiene para devolverse? Y me dijo, sí, yo tengo plata. Entonces yo llegué y saqué un billete y se lo pasé. Y le dije yo, téngalo. Y me dijo, no. Y yo le dije, no, tranquilo. Yo ya estuve ahí. Yo ya sé qué es empezar. Hágale fresco. Y con el tiempo me contó Lucumí y me dijo, primo, con eso merqué en la casa. Sí, no, pero una gran persona. Agradecido también pues porque si de pronto él no hubiese apoyado a mi hermano, de pronto no estaría donde está ahora. Entonces, sí, no, agradecimiento. Igual ellos mantienen constante relación y eso es bien. Dijo que en la PM. Yo le dije, no, de ahí hay que coger un bus que me lleve hasta allá. Siguió participando, pero fue hasta el 2016 cuando ganó la gran final. Yo no lloré que por la plata, sino que me acordaba de todo el proceso, de que no fue fácil, de que estuvimos a punto de tirar la toalla, como uno dice popularmente, pero siempre estábamos con la fe, ¿no? Nunca perdía la fe, nunca. Siempre era actitud positiva, vamos, sí se puede. Pero nunca dejé mi sueño de llegar a la final y de ganármela. Yo salí a abrazar a ese hombre menudito cuando se bajó de allá con esa, le quedaba grande esa réplica del cheque, a abrazarlo y a felicitarlo de verdad de corazón porque es un triunfo y uno se siente muy bien con eso. Y aparte de eso, él lo agradeció y siempre lo ha dicho, siempre lo ha expresado. Fue un sueño hecho realidad, un sueño hecho realidad. Y él llorando me decía, por fin
por fin estar entre los que son, que esa es la frase que él utiliza mucho, entre los que son. No pensé que en tan poco tiempo podía hacer tantas cosas y los sueños sí se cumplen. Y yo así es. Pero bueno, yo lo único que decíamos era que su casa, que comprar su casa, y gracias a Dios compró su casa con esos. La verdad fue una bendición porque nosotros que hablamos mucho, él me decía, no, vea, estoy mal, me falta esto, y cuando ya entró al canal, no, pues mejor dicho, eso fue como un éxito. Nosotros la alegría fue, mejor dicho. Al ser ganador de una final, Lucumí fue invitado para ser parte del elenco de Sábados Felices. Cuando hubo un momento que el programa se extendió más en tiempo y hubo la necesidad de pronto contar con más personas, especialmente para hacer rutinas, hicimos una lista y yo incluí en la lista a Lucumí porque me parecía que era de los que estaba brillando. Él venía y seguido participaba en los cuentachistes. Para Lucu, como para todos, la primera vez que nos dijeron, vea, entra en el elenco, me imagino que ha sido algo genial. Y aunque todo parecía estar saliendo a pedir de boca, fue invitado a hacer una presentación en Madrid, España. Pero las cosas no se dieron como quería. Resulta que el empresario no hizo las cosas bien. Yo iba con otro humorista, Fósforo, del Chocó, gran amigo mío. Él coordinó todo. Yo iba con la alegría de conocer, ¿ya? Entonces yo solo saqué el pasaporte, se lo envié, él se encargó de todo. Cuando llegamos allá a España, que traíste la carta de invitación, íbamos para Bilbao. Traíste la carta de invitación y no, euros, nada. Y nos llevaron a una piecita. Y ahí mismo, Fósforo casi llora. Yo sí lloré, yo. Nos devolvieron, esperaron un vuelo y que apareciera un vuelo y no nos dejaron ingresar a España. Eso fue justo en el 2016, fue que sucedió eso. Eso fue como para un octubre del 2016. Ese año yo me gané la final. Entonces yo iba muy tranquilo porque yo me estaba yendo bien en el programa y todo. Y sí, muchas veces no nos va tan bien en otros lados, pero bueno, son anécdotas que pasan, eso, anécdotas es lo que va a venir y le van a llegar durante toda esta vida de carrera humorística. Así fue el paso de Lucumí por Se Dice de Mí, un hombre que sobrevivió a la pobreza, al secuestro, a la minería, a la adversidad y a punta de humor. Ha demostrado que es un hombre con una gran nobleza y ternura en su corazón, dispuesto a seguir llenando de alegría a su país. Vos sabés, yo te quiero mucho, te admiro, te respeto, papá. Te mando un abrazo fuerte, mi negro querido, y nada, seguimos siendo amigos, papá, que Dios te bendiga y pa' adelante es pa' allá, mi viejo. Te mando un saludo súper especial para ti y toda tu familia. De nuevo, que el Señor te bendiga y que sigas ese paso de humorista y que llegues muy, pero muy lejos y estoy seguro que lo vas a lograr. Te quiero mucho, parcero. Espero de que siga creciendo muchísimo, sigamos trabajando fuerte en lo del humor y usted sabe que hay un cariño especial por usted. Se le quiere mucho, Lucumí. Y decirle, hermano, que Dios lo bendiga y que apenas está empezando. Falta mucho camino por recorrer. Te deseo lo mejor y hasta los aviones te dicen felicidades, Lucumí, porque este es el país entero que te dice eso eres tú, Lucumí. Gracias por tu humor y tu alegría. Pero hoy quiero reiterar todas esas manifestaciones y expresiones de agradecimiento por el humor que hace, por la forma como trata a la gente que lo sigue, a sus televidentes,
y también por esa armonía que genera entre los compañeros. Diche, usted ya sabe, sabrosito, con todo el sabor, vamos a meterle durísimo, vamos a seguir más fuerte como siempre lo hemos estado y vamos con todo. Usted sabe que mucho aprecio y vamos para adelante. Hugo, hermano, tú sabes que siempre te he admirado. Te quiero mucho, siempre te deseo muchos éxitos. Como te digo siempre, para adelante, mi hermano, y usted la tiene clara. Éxitos, bendiciones, que Dios te bendiga. Eres un grande, manito, tú sabes que yo te quiero con todo mi corazón y que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre, donde quiera que estés, te amo. De corazón, éxitos, bendiciones, que siga superándose, que siga logrando todo lo que usted quiere y todo lo que se merece, mi hermano. Lo quiero mucho de corazón, usted sabe que usted ha sido como un padre para mí y eso es lo que yo más recuerdo y resalto en usted, mi hermano. Bendiciones y éxitos. Hugo, hijo mío, lo amo, lo adoro, lo idolatro y que el Señor y María Santísima me lo conserve bien y me le dé muchas, pero muchas bendiciones. Hijo, te quiero mucho, te amo, tu madre. Que él sabe que yo lo apoyo mucho, que siempre cuenta conmigo en las buenas y en las malas y vamos para adelante. Me siento primero orgulloso, no solo de mí, sino de mi mamá. Siempre el agradecimiento, obviamente, primero a Dios y luego a mi mamá. Mi mamá se fue a trabajar y nos dejó, pero siempre nos dejó inculcar unos valores, que esos valores me han servido mucho para ser la persona que hoy en día soy. Y me siento orgulloso. Si tienen un sueño, siempre hay que luchar por ello, pero nunca dejar al lado la mano de Dios, que es lo más importante, y nunca perder la fe. ¡Ay, Dios mío, bendito primo! Esta fue mi historia aquí en Se Dice de Mí. No lo puedo creer. ¡Ay! Se Dice de Mí presenta la historia de Heriberto Sandoval, el reconocido humorista de Sábados Felices, quien abre su corazón para contar su vida más allá de las risas. Para nosotros ese fue un golpe muy fuerte porque ni siquiera poder ir a estar con ellos y a ver el entierro por Facebook. En este emotivo capítulo conoceremos los momentos de lucha, sacrificio y superación que marcaron su camino, así como las alegrías y los desafíos que ha enfrentado dentro y fuera de los escenarios. Un relato sincero y profundo sobre el hombre detrás del humor. Yo no me gradué, yo terminé en el colegio, pero no hubo grados. Hablar de algunos temas de su vida le duele, de la muerte de la gorda Fabiola aún no se recupera. Fue tal vez uno de los golpes más grandes que hemos recibido en toda la historia de Sábados Felices. En Sábados Felices ha enfrentado duros golpes. La muerte de quien fue su director muchos años, Aliomar. La de la carismática actriz Lucero Gómez. Estos momentos han marcado a todo el elenco. Con Ali, a pesar de que ya se había ido del programa, pues también tenemos una amistad especial y es también un episodio doloroso. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Viene de una mezcla familiar muy particular. Mi padre era boyacense, mi madre santandereana. Mi padre conoció a mi madre cuando trabajaba como obrero del Ministerio de Obras Públicas haciendo las carreteras que unían la provincia de García Rovira con Bucaramanga, en Santander. Entonces él viniendo de Boyacá haciendo la carretera en un paso, en un recorrido por ahí que estaba trazada la carretera, conoció a mi mamá, que vivía en una de las casitas que había en el camino. Esa mezcla de cultura es como muy común ahí en esta región porque somos límite, ¿no? Límite entre la provincia de García Rovira y el departamento de Boyacá. Y la relación entre las familias de mi mamá y la familia de mi papá
siempre fueron muy cordiales, hubo mucho apoyo. 16 hijos. Yo soy el número 10 en orden descendente, de mayor a menor. Yo nací el 20 de julio de 1959 en la vereda de Pangua. Eso pertenece al corregimiento de Pangote, en el municipio de San Andrés, provincia de García Rovira, departamento de Santander. Especialmente para mis padres era muy complejo tener más 16 hijos y mi padre era empleado del Ministerio de Obras Públicas, entonces ese era el sueldito y con eso para los 16 hijos vivíamos en el campo, privados de todos los servicios públicos obviamente, pero uno lo recuerda no con resentimiento, al contrario, más con orgullo de que a pesar de las limitaciones ellos pudieron sacar adelante una familia tan grande. Nos formamos en un ambiente de muchísimo respeto, de mucha disciplina. Mi papá y mamá tenían una finquita y también lo que cultivamos ahí también lo consumíamos. Entonces era como esas ayudas, ¿no? Entonces de esa manera es que pudimos salir ahí adelante con esas necesidades que teníamos en la casa. Para evitar enfrentamientos con sus padres por las malas calificaciones en el colegio, prefería volarse de casa. En el ambiente del colegio, pues se distinguía también por ser de esos que llamamos compañeros recocha. Pero yo me volaba era por temor al castigo, porque los castigos eran fuertes, eran con correa y le contaban a uno por cada delito cometido un correazo, entonces eso sumaba mucho. Y cuando yo cometía algo en embarrada sabía que me iban a cascar, yo de una vez me volaba y me duraba perdido 15 días. Mi hermano decía, Heriberto es el verdadero Heriberto de la calle, porque yo me quedaba en la calle con varios amigos que también estaban volados en unas casas que tenían una puerta grandísima, entonces uno ahí cabía y se protegía del frío. Ahí quedaba uno con los amigos y decía uno, bueno, vamos a poner la cobija hasta mañana, y la cobija era esto, y a dormir. Sí, habían días que prefería no llegar a la casa porque el juguete iba a estar fuerte. Cuando los castigos eran bastante como agresivos, ¿no? Por ejemplo, poner uno de rodillas y ponerlo con un ladrillo acá al lado y durar ahí 2 horas. Entonces, le daba cosas que si la había embarrado allá en el colegio, en la cosa, ojalá que no supieran en la casa. En la adolescencia decidió retirarse del colegio y por supuesto en la familia le exigieron que se dedicara a algún oficio. En el colegio no iba muy bien, entonces le dije a mi papá, yo no quiero terminar, ya no quiero seguir en el colegio en el mes de agosto. Entonces me dijo, bueno, si quiere retirarse, él me apoyó, pero se tiene que poner a hacer algo. Entonces conseguí trabajo como empabilador en una fábrica de velas. Me pagaban en esas, por ahí 5 pesos a la semana. Vivía prácticamente en un mundo diseñado por él. Si algo le impactó, fue descubrir el encanto que guardan los llamados culebreros. Entonces yo salía al parque y eso era al aire libre, venían los culebreros. Casi todos los vendedores de diferentes artículos que vendían loza, que vendían ropa, que vendían menjurjes, que vendían la lotería, todo eso, ellos andaban en esa época con decían una cajita y decían que ahí tenían una culebra. Algunos la tenían, otros no la sacaban, solamente hablaban y la sacaban. Y otros tenían, por ejemplo, un miquito. Entonces uno iba a mirar esa curiosidad y con eso reunían el público. Entonces los culebreros hablaban demasiado rápido y contaban historias. Eso de quieta Margarita, que antes de nacer vos nació el Redentor del mundo, vea, señores, que esto es lo que da tristeza, dolor y melancolía, ver caras tan bonitas y bolsillos tan pelados, sola, ¿por qué no hacer que lleve su pañuelo? Lleve? Entonces yo viendo ese tema de los culebreros los admiraba mucho porque tenían una velocidad y una memoria impresionante. Allí se hacían los que llamamos nosotros chucheros, otros le decían culebreros, otros le decían, bueno, de otra forma, pero eran comerciantes y llegaban a ofrecer todo tipo de mercancías. Adentro llora un niño. Las fiebres por estos días son intensas. Vamos a ver si me responden. Para sorpresa de muchos aquí donde lo ven, era un joven a prueba de toda fe. Yo fui acólito. Ser acólito implicaba estar uno despierto desde las 4:30 de la mañana para ir a la primera misa de 5,
de 5 a 6 de la mañana, luego salía uno para la escuela y en la tarde había que hacer rosario de 5 a 6 y de 6 a 7 la misa, todos los días. Y los sábados había 3 misas y los domingos tocaba 4 misas, 5 de la mañana a 7 de la mañana, misa mayor a las 10 y misa a las 6 de la tarde. Entonces era un trajín bastante intenso, pero era muy chévere. Nuestras raíces eran, digamos, de una extracción muy cristiana, muy católica, de mucho fervor, de mucha piedad popular. Esas zonas de Santander y de Boyacá, pues se distinguen por la religiosidad muy unida, la cultura, los valores. Sin duda, el año 1977 marcó su etapa escolar. En el año 1977 hubo un famoso paro de maestros, incluso hechos violentos en Bogotá, que hubo como 14 personas muertas un día. Y resulta que ese era un paro de maestros al que se sumaron más sindicatos, más obreros. Yo no me gradué, yo terminé en el colegio, pero no hubo grados. Y ese es como el recuerdo, que no tuve grado de bachiller. Nos entregó el alcalde después en una ceremonia por ahí en diciembre el cartón como bachilleres. Cuando por fin le dieron su diploma, empacó y se radicó en Bogotá. Quería progresar a como diera lugar. Entonces yo aprendí a aplicar inyecciones con una naranja. Pum, 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 pa. Ahí se colocaba. Pero uno practicaba con la naranja. Dele 3 golpecitos y luego pum, y ahí quedaba la. Y al principio pues yo hice la práctica así, pero después ya, ¿será que usted puede aplicar esta inyección? Y no había jeringas desechables. Era jeringa de esa grandota que tocaba aplicar esa inyección, lavarla con alcohol y después ponerla en un reverbero. Y ya yo hacía domicilios, también iba a aplicar inyecciones a las casas cuando lo pedían. Y se le midió a lo que fuera con tal de progresar, porque efectivamente, viniendo de una familia tan numerosa, con tan pocas posibilidades económicas, pues la posibilidad de progresar era lo que él se pudiese dar. Y le conseguí también para que trabajara en una entidad oficial. Ese trabajo más formal era en otra institución y ya tenía la intención de participar en Sábado Felices. Yo hacía mis retahílas porque es que lo que yo veía es que la gente contaba chistes y muy buenos. Y la sección se llamaba Los Cuentachistes y contaban uno solo. Entonces yo decía, yo voy a llevar esta retahíla, pero eso no tiene nada, a veces no tenía mucho de humor ni de chistes, sino era más admiración por la velocidad al hablar y más folclórico el contenido. Oiga, comadre, ¿cómo le parece la que me hace mi esposo en el taller? Imagínese que se consiguió otra mujer, una guantera más fea que un carro por debajo. Ojalá me hubiera cambiado por un modelo más nuevo, pero que va, es una mujer que tiene una llanta espantosa, está pasando aceite. Y tenía una capacidad, una memoria asombrosa. Yo creo que él ensayó aprendiéndose los nombres de los 15 hermanos que tenía. Al regresar después de comerciales, descubrirán cómo se convirtió en uno de los humoristas más famosos y admirados de Sábados Felices. Yo conté 427 chistes en una hora. Yo le dije, la única alternativa que le queda es que tome la musaraña de que usted anda con otro tigre y si no arregle el asunto, zafa, jirafa. ¿Seguro, canguro? Yo le digo cómo es la forma. Continuamos en Se Dice de Mí conociendo mucho más a fondo al famoso humorista y libretista Heriberto Sandoval, ganador del récord Guinness en 1996. Y aquí está el diploma que entrega la organización Guinness Record para la persona que realiza un registro. Este es el correspondiente al cuentachistes más rápido del mundo. El récord consiste en que yo conté 427 chistes en una hora, porque en un Festival Internacional del Humor, exactamente en el 13º Festival Internacional del Humor, don Alfonso dijo, oiga, nosotros deberíamos tener alguna cosa, pues este programa lleva tanto tiempo, y entonces en una reunión, ¿por qué no hacemos un récord Guinness? ¿Pero qué récord Guinness hacemos? Entonces digo, pues ahí está el de velocidad o el de duración. Entonces participamos con Fosforito, Mario Betancur, Alerta y yo. Y lo hicimos simultáneamente por 4 emisoras. Y llegamos a la final 2 personas con Alerta. Y luego vino el que tenía el récord y lo hicimos en un teatro. Y ya, yo conté la mayor cantidad de chistes, les gané a ellos 2 y me eligieron como el récord Guinness. Pues ese es un don que Dios le dio a él y lo ha sabido utilizar muy bien. Le ha sacado el provecho pues tenazmente.
Claro, un Guinness Record que fue muy importante tanto para su carrera como para el programa y digamos para la comedia en general, para el humor. Se puede deducir que es una de las lenguas más rápidas que tiene Colombia, uno de tantos dones que tiene Heriberto Sandoval. Para mi papá, para mi mamá, para todos y cada uno de nosotros, pues fue algo muy bonito, muy espectacular, de verdad. Y ese fue el récord que marcó, pues hizo una gran diferencia con Juan Ricardo y con Felipe Carbonell, y eso fue muy chévere porque lo vimos en vivo, en directo, y después ya verlo en el libro también fue algo emocionante. Aquí dice, puro cuento, Heriberto Sandoval, Colombia, del elenco de Sábado Felices, contó 427 chistes completos, con inicio, desarrollo y desenlace en una hora, alcanzando un promedio de 7.2 chistes por minuto durante un evento realizado el 11 de junio de 1995 en Bogotá, Colombia. Es de admirar y se merecía su récord Guinness porque eso no cualquier humorista lo logra. Oiga, señor, usted no es el man ese de la televisión. Yo digo, no, es mi hermano. Ole, qué par de pendejos tan parecidos, hola. Lograr el sueño de estar donde hoy pertenece fue un asunto más complejo de lo que se pueden imaginar. Heriberto Sandoval es un hombre disciplinado, organizado, que se esfuerza por ser cada día mejor. Es muy exigente consigo mismo y por eso ha obtenido los resultados que ha deseado. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Así va el preolímpico. Colombia no hizo la tarea. Él siempre fue muy inquieto, muy disciplinado y sobre todo que le aprendió muchísimo a Alfonso Lizarazo. En ese entonces quienes hacían la audición era don Oscar Meléndez y el Topito Zuluaga. Y llegaba una fila, eso era largo porque todo el mundo, había mucha gente que quería participar en los cuentachistes. Siempre me tocó con el Topito. Y el Topito dijo, no, a mí no me parece eso porque es lo que yo pensaba. Aquí es solo chistes, solo cuentachistes. Y yo llevaba la retaíla hasta que un día me tocó con don Oscar Meléndez y él dijo, no, eso está bueno, vamos a grabarlo, grabémoslo el sábado de una vez. Eso es difícil dentro de los comediantes, o sea, como lograr su estilo, él lo encontró de una vez y es un estilo único, es un estilo inconfundible y es un estilo inimitable. Y gané, y yo duré ganando siempre el primer puesto y era entre 6, duré como unos 3 años. Prudencial, el jurado ha tomado ya la decisión bastante difícil para escoger el cuentachiste número 1 de 1987 en Sábado Felices. El jurado tiene la palabra. La próxima placa, María Dunia Zapata. Yo me gané la final del año 1987, la primera vez que estaba en un carro en la televisión. Y me gané un carro, un Renault 4 nuevo. Último modelo Renault 4. Y la llave del automóvil se la entrego aquí a Heriberto Sandoval. Fue mucha alegría porque pues él concursó, pero había otra persona que estaba muy cerca de él y le tocó volver a repetir porque los dejaron empatados y entonces al repetir pues esa tensión y cuando él ya se ganó el carro pues muy emocionante. Claro, se gana el carro, pero había que pagar un tema de impuestos y demás y él no tenía la plata. Entonces se ganó el carro, pero hasta que no reunió ese dinero pues no pudo sacar el carro. Quiere decir unas palabras, aunque no venía preparado. A ver. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a todas y cada una de las personas del público presente y ausente que me han apoyado durante todo este último tiempo. También logró trabajar en radio. Radio Sutatensa era algo que yo conocía desde cuando estaba niño en el campo, porque ahí se hacía el bachillerato por radio, ahí se enseñaba a hacer huertas caseras, ahí se enseñaba a vacunar el ganado por radio todo. La coincidencia grande fue que cuando yo llegué acá, mi señora, a quien es hoy mi esposa, había trabajado en Acción Cultural Popular y cuando nos conocimos ella tenía un contacto en la emisora y me recomendó y yo fui a trabajar allá por esa recomendación. Tenía mucha potencia, ¿no? Eso se escuchaba en cualquier parte del país y fuera del país también. Yo hacía un programa que se llama Buenos Días, de 1 de la mañana a 6 de la mañana en directo, todos los días. Y ahí, ¿qué hacía uno? Ponía música, hablaba de algunos temas del día, hablaba mucho de temas agropecuarios, de temas agrarios, tocaba consultar unas cartillas de una biblioteca que había en Editorial Andes y también recibía unas llamadas, se abría un espacio para que la gente llamara, mucho se da ahora a esa hora llamando. ¿Cómo te parece que de ahora en adelante no voy a tener más jefes, no voy a cumplir órdenes a nadie, todo va a cambiar? No,
¿Te ascendieron? No, me echaron. Definitivamente, Heriberto Sandoval tenía muchas ganas de salir adelante y por eso para él no existían los límites. Trabajaba como mensajero inyectólogo en la droguería. Estaba en radio, estudiaba publicidad y concursaba constantemente en los cuentachistes. Su esposa lo apoyaba en todo. Yo soy de los caballos que dijeron que dónde era el originario del caballo. Yo iba a decir de dónde es originario el caballo. Pues el caballo es originario de la yegua. Menos mal no dije eso porque de pronto ahí sí lo hubiera embarrado. Creo que ha sido una constancia y siempre tener como una meta muy concreta y a partir de eso pues irse abriendo los espacios y tomar también las decisiones. Hay unos puntos críticos de la vida de mi papá donde se tomó una decisión y de pronto por cambiar algo de mucho más dinero para proyectarse en lo que él quería, eso fue fundamental. Y esa historia de él pues es para nosotros un ejemplo de la historia de muchos colombianos que nos distinguimos. El colombiano se distingue a nivel mundial por ser una persona recursiva, creativa, que no se resigna, no se queda así nomás. Después que terminó Radio Jutatensa, porque eso lamentablemente se acabó, nos liquidaron a todos. Entonces yo empecé a buscar alternativas, porque yo ya era publicista, era locutor, pero no encontraba trabajo en eso. Entonces me apareció por allá un amigo al que le habíamos hecho un trabajo y me dijo, oiga, ¿por qué no prueban esto? Era a vender libros, pero no era puerta a puerta, sino era una venta masiva. Nosotros del elenco todos trabajamos en lo de los libros. El cargo de nosotros éramos relacionistas públicos y la parte de nosotros era ir a hacer humor, pero a la vez se vendían libros con el humor. Yo a Sábado Felices inicié vinculado a la campaña Lleva una escuelita en tu corazón. Una vez que no había un arquero, era el del elenco, el que tapaba en los partidos de fútbol, y entonces don Alfonso me invitó a San Gil, recuerdo mucho, y desde ese día me quedé como arquero del equipo. Duré bastante tiempo siendo arquero del equipo y por ese lado fui ingresando al programa. Después lo hice como libretista, presentando propuestas. Don Alfonso, ¿verá que esto sirve? 2 años presentando propuestas, no, eso no está bien, hasta que le cogimos el tiro y después don Alfonso quería que los libretos, que yo hiciera la mayoría de los libretos y desde esa época estoy ahí haciendo libros. Parece una inteligencia artificial, porque él tiene una capacidad de interpretar chistes en un momento así muy rápido y tiene esa capacidad de hacer una rutina muy, muy buena. Caracol Televisión presenta su programa de risa. Han pasado 40 años desde que se vinculó como aficionado a Sábados Felices, pero hubo un momento coyuntural en el que algunos cuentachistes decidieron explorar nuevos horizontes y se apartaron del programa. Yo veo un tipo así que está supremamente bueno, entonces yo suspiro y yo hago y me duele esta muela. Bueno, Síncope fue un grupo que armamos con Fabiola, la gordita Fabiola, que en paz descanse, con Nelson Polilla, que estaba ingresando al programa, que también se fue con nosotros. Estaba también Jairo Susa, un libretista, y Juan Ricardo. Y nosotros armamos ese grupo porque nos retiramos de Sábado Felices cuando llegó a dirigir J. Mario Valencia. Porque él le dio un vuelco total al programa y a nosotros no nos parecía que esa fuera la idea. Porque hay hechos y personajes que nunca podremos olvidar. Realmente sí fue un poco complicado y de susto, porque pues nosotros ya teníamos como algo estable económicamente y el de pronto saber que nos podíamos venir un poquito para atrás fue difícil de aceptarlo. Y se decide salir a explorar nuevos recursos de humor por fuera. Ese proyecto fue bueno, pero nunca debieron irse del elenco porque fueron ellos los que se fueron. Nunca los sacaron, ellos salieron porque quisieron de ahí a hacer otro proyecto. Pero yo creo que ellos se arrepintieron de haberlo hecho, fue algo bonito, pero ahí volvieron al programa. Entonces yo me siento aquí. Sí, don J. Mario. Por eso un zapatico ahí bien bueno. Por ejemplo, J. Mario fue... nosotros tuvimos las diferencias, pero en el trabajo. Al principio solo lo dirigía y no lo presentaba. Después quedó presentándolo y dirigiéndolo y luego quedó solo presentándolo. Pero nosotros esa transición por fuera de Sábado Felices la manejamos muy bien desde el punto de vista personal. Siempre se me olvida saludar a quienes me rodean en el trabajo, pero ellos no se molestan. Esa frase la dijo un sepulturero.
Su alma no para. Heriberto, el humorista y libretista de Sábados Felices, siempre busca crecer más como profesional y como hombre. 3 palabras que identifican su gestión, doctor. El derecho fue una, digamos, no mi pasión en la vida, pero sí yo quería esa formación para darle a uno más solvencia desde el punto de vista académico y de conocimientos. ¿Usted por qué me llama arqueólogo? Es que tiene que serlo, porque se necesita ser un arqueólogo para estar enamorado de semejante momia. Estudió inicialmente publicidad, pues no le fue como tan bien. Pero el derecho es un trabajo que necesita mucho juicio, necesita mucha dedicación también. Entonces, por eso yo no me comprometo con muchas cosas, pero yo sí litigo mucho en temas de familia y también en algo administrativo. Tiene una cantidad de labores que han sido importantes para su carrera y para su formación como persona y como profesional. Él todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, todo, con disciplina, con dedicación. Ese es el problema, que es abogado, sí es abogado y litiga y es buen abogado. Efectivamente, ese también fue un esfuerzo que él hizo, porque fue dejar de lado tiempo de descanso, de compartir con la familia, por lograr un sueño y una meta personal. Y a hoy es un muy buen abogado. Aquí donde lo ven tan tranquilo y sonriente, ¿se murió? ¡Se murió! O al menos eso creían muchos. Eso fue en 1999. Era un vuelo de Aerotaca. Sí, literalmente así fue la noticia. El humorista Heriberto Sandoval falleció en un accidente aéreo en la ciudad de Bucaramanga. Tenía que tomar un vuelo desde Bucaramanga hasta Málaga porque tenía que ir a un municipio que se llama El Cerrito. Yo viajaba, tenía que estar en Bucaramanga, viajar a las 7 de la mañana. O sea, tenía que estar en el aeropuerto a las 6:30. Y yo llegué tarde, llegué 10 minutos tarde y entonces el avión se fue y yo no pude abordar el avión y ese avión se cayó. Y se mataron todas las personas que estaban ahí. Cuando yo llegué al aeropuerto, pues yo estaba en la lista de pasajeros, ya todo. Se cayó el avión y dijeron, ahí estaban tales personas y el humorista Heriberto Sandoval. Y claro, se dio la noticia. Con solo es que Heriberto viajaba a Málaga y la avioneta se acaba de caer y no hay ningún sobreviviente. A cada uno nos llegó la noticia y para mí fue muy trágico. Yo lloré bastante. Como todos esperaban que fuera en ese vuelo, pues seguramente muchos pensábamos que era uno de los que habían perdido la vida, pero gracias a Dios por esa casualidad de haberse él quedado del vuelo, pues él sobrevivió a ese accidente. Yo estaba en X ciudad, en el lobby de un hotel y se me acerca un tipo y me dice, lo siento mucho, se mató Heriberto Sandoval y yo entré en shock. Yo no. Y lo único que se me ocurrió fue llamarlo a él. O sea, se me ocurrió fue marcarle. Y le digo, Heriberto se mató, pero gritando. Le dijo, la que me va a matar es usted con esos gritos. Y le dije, Herito, ¿usted dónde está? Y me dijo, en el más allá, y me colgó. En esa época dicen que la gente salía de Ruana a pedir justicia. Hoy la justicia sigue siendo para los de Ruana. Es uno de los líderes en la búsqueda de nuevas figuras del humor en el país para el programa. Gracias, mis seguidores. Mira, esta canción no es original, es una derivación de La Penca, de Vicente Fernández, porque aquí habla de 2 pencazos, y son 2 pencas grandes. En este momento hago la audición, hace aproximadamente 12 años estoy haciendo las audiciones de los cuentachistes, pero como yo pasé por ahí, entonces yo siempre quiero apoyar todo ese talento. Ahí vienen 80 o 100 personas, el día que se hace la audición hay que escucharlos a todos. Pero hay 2 personas que yo vi y que apoyé bastante desde la primera vez que los vi, que fue Lucumí, a quien impulsé para que los pudiera grabar. Y él demostró por qué era muy bueno y ganó ese año, ganó el concurso y está hoy día en el elenco. Y el otro personaje que me sorprendió es Camilo Sánchez. La verdad, pues yo a él lo aprecio mucho y cada que tengo la oportunidad se lo digo. Neri, a mí no se me olvida que usted fue el primero que me puso a grabar acá. Efectivamente es donde Heriberto más aporta a la nueva generación del humor y para escoger a los mejores, en fin, y les da consejos y les aporta chistes y les hace críticas constructivas. Entonces, en el pasado ha impulsado valores nuevos y sigue impulsándolos todavía porque todavía estamos a cargo con él de las audiciones de los cuentachistes. Muchos de los humoristas que están en Sábado Felices han pasado y han recibido consejos de Heriberto Sandoval, Heriberto Sandoval,
que es un creador, creativo y también gran amigo. El otro día fuimos también a un ancianato a colaborarle a los viejitos allá. Y entramos con el flaquito abuelo a colaborar al ancianato y le digo un abuelito, le digo, ¿a usted cuándo lo trajeron? Una de las grandes características es que tiene el don de la imitación. Es maravilloso, encarnando a ciertos personajes de la política. Si usted me viene a apoyar, bienvenido, pero si es del otro equipo, perdóname, pero no te puedo atender. Bueno, yo ciertamente solamente vengo a instalar las mesas. Qué pena, señor carpintero, pero aquí en este palacio tenemos mesas suficientes. Solamente con que yo diga, usted con Heriberto Sandoval, ¿el abogado? ¿Ese no es Pacífico Cabrera? Es el humorista, es el libretista, es el que maneja los cuentachistes, es el que guía a todos los de las rutinas en el programa. Heriberto es como un pulpo, muchas ramificaciones. Yo empecé imitando a Belisario Betancur cuando era presidente y después duré los 4 años que era la administración del presidente Gaviria trabajando con eso porque era, como es todo el día la exposición, entonces ahí tenía uno trabajo y en Sábados Felices trabajábamos permanentemente con el humor político y en alguna ocasión me llevaron al Palacio de Nariño y estaba Gaviria al frente. Yo tuve que preguntar si lo podía imitar y el militar que está atendiendo el del cuerpo de seguridad fue y le preguntó que lo podían imitar y él dijo que sí, que no había ningún problema. Bueno, yo pienso que los colombianos en este momento están en un momento de felicidad porque estamos en un paraíso, porque no hay luz, no hay agua y una mano que lo era es impresionante. Pésimo día. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Pésimo Día. Hoy tenemos un tema demasiado desgarrador. Manuel Teodoro le gustan las imitaciones y él siempre que nos encontramos ahí en el canal Pásame, yo le digo, esta es la historia. Y entonces él cuenta una historia siempre la misma. Darío Arismendi, desde que hacía el programa que llama Cara a Cara, que parece un karateca todo el tiempo. Señoras y señores, buenas tardes. Audiencia de todo el país, en este momento estamos entrevistando aquí al personaje. Era solo ese movimiento, yo le decía, en cualquier momento le pega a uno el caratazo. Así es a Darío. Y él también le gustaba, en esa época le gustaba a la gente las imitaciones. El día que yo la llegue a ver con algún tipo, sea quien sea, lo mato. Y dice la señora, ay, mi hijo se va a quedar sin vecinos. Sábados Felices le ha dado 2 hijos, Pacífico Cabrera y Colombianita, 2 personajes que le han traído grandes satisfacciones. Qué mano de palomas, con razón dicen que a los doctores aquí les dan palomas. Colombianita, vamos a entrar aquí a hablar con una doctora que es representante de las negritudes. A pesar de que el personaje ya no ha tenido mucha continuidad desde hace más allá de 20 años, lo siguen recordando. Significa, yo creo que también la posibilidad o la realización de ese sueño, como darle voz o demostrar cómo es la vida realmente de un campesino que se tiene que ver trasladado a la ciudad. El Pacífico Cabrera, la paz sea con usted. ¿Cómo ha estado, Pacífico? Pero para mí es el personaje más importante que he tenido en Sábados Felices. Pacífico Cabrera y Colombianita. Él se llama Pacífico porque busca la paz y Colombianita es el emblema porque fue lo único que pudo sacar cuando lo desplazaron. Esa figura de Pacífico Cabrera tiene un sentido muy bonito y es sobre todo el esfuerzo y la preocupación de Heriberto por el tema de la paz. Y haciendo como una especie de crítica también hacia los políticos y todas las cosas así. Es un personaje bastante importante. Todos deberíamos tener un poquito de ese Pacífico Cabrera en este país. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Pero finalmente él regresó a la vida normal, pero la gordita se nos fue definitivamente. El señor le dice al médico, doctor, yo sufro de amnesia. Dice el médico, ¿desde cuándo? Dice el paciente, ¿desde cuándo qué, doctor? En Se dice de mí entramos a la recta final en la vida del famoso humorista Heriberto Sandoval, quien ya habló de sus primeros años, de sus estudios, de cómo entró a formar parte de Sábados Felices. Y ahora abre su corazón para hablar de un tema que le estremece las entrañas, la muerte de la gorda Fabiola, el ícono de Sábados Felices. Usted se ha puesto tan bonita, le sentaron los infartos. A los pueblos llegaba uno y eso era
alrededor de la gorda todo. El carro de bomberos, la gorda, los chistes alrededor de la gorda. Y entonces empezó a jugar fútbol también. Entonces ella se hacía en el arco y aprendió a parar el balón en el pecho. Entonces hacía esa jugada y claro, eso es lo que despertaba las risas del público y la admiración. La gorda Fabiola fue un ícono femenino del humor en Colombia, inolvidable, graciosa, amada por los colombianos. Era algo supremamente especial, la gorda Fabiola. Ay, qué desgracia. Te tocó la cuchara que suena. La noticia de su fallecimiento fue impactante. Fue tal vez uno de los golpes más grandes que habíamos recibido en toda la historia de Sábado Felices, porque tuvimos episodios bastante complicados como el secuestro de don Alfonso Lizarazo, pero finalmente él regresó a la vida normal, pero la gordita se nos fue definitivamente. No esperábamos tan pronto ese desenlace, y el desenlace es la partida y empieza uno a acumular todos esos años de experiencia, porque nosotros prácticamente entramos al tiempo con ella. Fue difícil para todo el grupo, pero nosotros tenemos como la capacidad de ocultar la tristeza con el humor. Ha sido muy difícil volver nuevamente a coger los hilos del programa pensando que Fabiola ya no está. Un libretista me escribió como a las 6 de la mañana. Estaba yo terminando de revisar una jornada de libretos cuando, don Eri, ¿es cierto lo que están diciendo de la gorda? Y yo ni siquiera le contesté a él, dije, yo, que murió la gorda, ya con eso. Y después fui a mirar y claro, vi un WhatsApp de Polilla, contándonos a todos la partida de la gordita, esa misma madrugada. Y luego en la tarde un especial para el día sábado, ya con todo el elenco, también hablando de la gordita. Y pues paradójicamente el rating más elevado, tanto de Día a Día como de Sábado Felices, fue en esos dos especiales. En esa oportunidad, más o menos 10, 12 días antes habíamos grabado con ella y la habíamos visto bien y ya pensábamos que había superado otra vez otra crisis. Entonces nos cogió un poco por sorpresa y más o menos en un par de días logramos montar un especial basado en las anécdotas que todos ellos tenían con la gorda, todas positivas, sin necesidad de hacer mayor esfuerzo. Cada uno tenía 2, 3, 4 anécdotas positivas de la gorda, porque era pues una persona muy, muy bacana con todos, muy solidaria, una gran líder. Me encanta cuando me dice, ¡cuerpo a tierra! ¡Arr! Había mucha familiaridad ahí y eso fue duro. Eso es como desprenderse de algo que realmente está muy cercano. Bueno, el proceso de la gorda Fabiola fue algo muy tenaz, muy duro, porque mi gordita se había convertido como en ese ícono, como en esa mamá, en esa persona protectora absolutamente de todos los del elenco y de las personas que venían. Entonces, es como cuando se le muere a uno la mamá, como cuando se le muere a uno la persona que los protege. Entonces fue difícil y ha sido difícil acostumbrarnos a estar sin ella dentro, lo digo yo, dentro digamos, del grupo de Sábados Felices. Entre todos nos dábamos consuelo. Es duro. La partida de un compañero de Sábados Felices es duro. El alcalde tendrá que ponerse a hacer rifas o meterse en una cadena, porque por ninguna parte encuentra fondos. La pandemia COVID-19 le dejó un amargo sabor a su existir. La ley en los municipios ordenaba que tocaba colocar unas cintas y colocar prohibido el ingreso. Entonces, lamentablemente, 2 hermanos mayores fallecieron en la pandemia. El uno en el primer año, en septiembre del 2020, y el otro en enero de 2021, por COVID los dos. Y para nosotros ese fue un golpe muy fuerte porque ni siquiera poder ir a estar con ellos y a ver el entierro por YouTube, ¿por qué? Por Facebook, viendo el entierro por ahí, ver solamente un nombre que decía, por ejemplo, José Raúl Sandoval. Podía ir cualquier persona ahí o quién sabe. Entonces, eso fue muy duro. Mi tío Raúl y mi tío Jaime, 2 de los mayores, pues porque yo siempre, como les decía, fue como de escalas, entonces siempre iban dando la mano
pues a mi papá también lo ayudaron mucho en muchos aspectos, y pues no poderse ni siquiera despedir, ni siquiera estar allá. Porque además creo que eso no permitió hacer bien ese duelo hasta mucho tiempo después. Entonces, como la impotencia, el no poderse despedir, porque al final la despedida fue por video. Entonces es muy duro despedirte de alguien con quien creciste, a quien quisiste tanto, por un video. El sufrimiento que tuvieron y posterior la partida de ellos. Entonces, y uno de ellos no pudimos asistir, entonces no pudimos hacer ese duelo. Llevamos 15 días de pandemia y Lucerito se enfermó por otra cosa y murió, pero no de COVID. Después murió un hermano mío, luego murió Ali y luego murió el otro hermano. Entonces, con Ali, a pesar de que ya se había ido del programa, pues también tenemos una amistad especial y es también un episodio doloroso. ¿Los que nos cobran impuestos a nosotros fueron impuestos por nosotros? Heriberto es un señor en todo el sentido de la palabra. Talentoso, amable, disciplinado, buen amigo, se siente muy orgulloso de ser colombiano y de la proyección que le ha dado a su carrera en el programa de humor más antiguo del mundo. Yo nunca me he sentido realizando una actividad como fuera de lo normal. Uno cumple un trabajo. Yo soy más que todo un libretista. Puedo tener otro récord, que es libretista que más ha durado escribiendo para un mismo programa más años. Llevo 35 años haciendo lo mismo. Y entonces va uno mutando de un lado a otro. Sí, como una persona que se esfuerza o se esforzó por trabajar, aportarle a un programa de humor, que es un programa de humor, es una institución, más que un programa de humor, es una institución. Y esa institución es de Colombia. Es la persona que más sabe de la historia del programa, sin duda alguna. Si usted necesita algún dato de Sábados Felices de hace 20 años, pregúntele a Heriberto. Yo digo que Sábados Felices, más que un trabajo, ya es su vida, hace parte de su vida y de su proyecto de vida. Para Heriberto siempre ha sido primordial Sábados Felices. O sea, lo primero para él es su programa. Él quiere mucho ese programa, lo ama. Ahora yo creo que todos las personas que han pasado allí por el programa, yo creo que lo quieren bastante. Son como su segunda familia. Él para mí es como esos fundadores del programa. Y después de 40 años que aún siga vigente con esa capacidad, es de admirar. Y así se despide, se dice de mí. Siempre muy agradecido por la oportunidad que me dio para grabarme por primera vez en el programa y ahí extenderme hasta llegar al elenco. Sabe que lo quiero mucho y siempre se lo he dicho y siempre lo diré. Para levantar el ánimo, la esperanza y el optimismo, que siga Heriberto como en ese camino, en ese rumbo en el que lo hemos conocido siempre. Que siga siendo el Heriberto que hemos conocido toda la vida y que siga cosechando triunfos, que siga cosechando éxito en su vida. De verdad que lo amo, lo llevo muy en mi corazón. Heriberto, Aliberto, como sea, en el corazón siempre, con mucha gratitud, que Dios y la Virgen lo cuiden siempre. Ha sido un orgullo para toda la familia, ha sido una persona que dentro de toda la familia ha sido muy importante. Nunca cambies, porque no solamente Dios te dotó de tanto talento en tantas ramas, sino también en tu parte espiritual. Eres un hombre lindo, bueno, buen amigo, y yo te deseo siempre todo lo mejor del mundo, porque tú te lo mereces, Eric, te quiero. Aprovecho para expresarle mi más grande admiración, no solo por su talento y su calidad como humorista, sino sobre todo por su calidad humana, porque es un bacán absoluto. Y es una maravilla verlo a usted con semejante trayectoria, siendo el más humilde de todos y el más bacán. Un abrazo muy grande. Hay un ser que yo sé que usted le dio vida, pero que un día cuando estábamos hablando y dijo, yo quiero darle como una voz, le quiere mandar un saludo también. Muchas gracias, Heriberto. Gracias por todo y por tanto, colombianita. Agradeciendo todas estas muestras de afecto y de reconocimiento hacia ti, hacia el
gran profesional que eres, pero sobre todo yo, desde mi punto de hija, dándote todo el amor, todo el apoyo y agradeciéndote siempre porque nos has dado la mano y nos has sacado adelante. No me queda más sino de verdad darte muchas gracias y pues siempre decirte que estamos para todas las cosas de acá en adelante y todos los proyectos que sigan saliendo. Muchas gracias, Pa. Te quiero mucho y sigue para adelante. Siempre estaré a tu lado mientras Dios me lo permita. Cuando uno quiere algo, hay que buscarlo y hay que agotar todo. Si las cosas no se llegan a dar, es porque uno simplemente deja de luchar por eso. Yo siempre quise Sábado Felices, pero a mí nunca me invitaron a ser parte del elenco. Yo llegué. Si realmente uno tiene un sueño, las cosas se dan y las cosas se cumplen, pero no hay que dejar de luchar, no hay que dejar de soñar, como dijo el celador. Bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo este tiempo en donde pude contarles algo de lo que ha sido mi vida. Recuerden que uno debe luchar por las cosas que quiere en la vida. Mientras haya lucha, habrá oportunidad de conquistar esos sueños. Muchas gracias.